Es importante tener esto claro. Y en ese momento estaba ya siendo investigado por sus presuntas relaciones con el paramilitarismo. La indignación ciudadana con él, si es que todavía existe, no alcanzó. Desde su época de congresista viene esta investigación. No nos debe sorprender lo que está pasando con el alcalde de Sincelejo. Yair Acuña se hizo famoso por regalar billetes. Buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal, acá suscribiéndose. Si usted llega, no se ha suscrito, tal vez ve los videos pero no se ha suscrito, háganle acá, clic, se suscriben y listo. Es muy fácil. Oigan, estamos analizando las noticias más importantes de Colombia y del mundo. En las últimas horas tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde actual de Sincelejo, el señor Yair Acuña. El señor que ha estado involucrado con temas de paramilitarismo y quien ha sido cuestionado en las últimas horas, también en los últimos días, por ese nuevo esquema, ese nuevo, él asegura que no son frentes de seguridad, pero pues así de hecho lo ha llamado incluso el ministro de Defensa, quien ha asegurado y le pidió por favor desmontarlo, a lo que él pues asegura que él no va a desmontar nada de lo que hizo con respecto a las patrullas estas motorizadas. Él asegura que básicamente son solamente funcionan, digamos, en sitios específicos, por ejemplo, en parques. Sin embargo, pues sigue siendo muy cuestionado esto por no solamente la forma, sino pues porque pues hay el historial del señor alcalde. Y además, en este escenario también y ante estas pantallas, el señor Yair Acuña pues negó sus vínculos con la parapolítica, negó sus vínculos con cualquier paramilitar de los que le hablamos y le nombramos. Dijo que todo eran fábulas en su contra y que había demasiados políticos que querían hacer la guerra y la vida imposible. Y negó absolutamente todo y de hecho dijo que, y reiteró, porque pues esto hay que decirlo, lo reitera, y es que es el alcalde más votado, ¿no?, en esta región. Para hablar de esto, quisimos invitar a una colega, amiga, quien ha investigado no solamente los vínculos con políticos y los paramilitares en esta región del país, sino en muchas. Ya ustedes la han visto en este canal. Ella se llama Laura Ardila, periodista de investigación. Mil gracias por estar acá. María Camila, querida, qué gusto estar acá en tu canal. Bueno, no, nosotros felices de tenerla por acá y pues la verdad es que también nos llamó mucho la atención durante el fin de semana que estuvimos leyendo su columna que la dedica el señor Yair Acuña. Y por eso quisiera, si le parece bien, tal vez la gente que está llegando acá no ha tenido la oportunidad de leer la columna, si la leemos porque es sobre el señor Yair Acuña, sobre toda su historia política allí, y después le hago unas preguntitas, ¿le parece? Claro que sí, con todo gusto, María Camila. Acá la voy a leer, acá la tengo abierta. Se llama Todos sabían quién era Yair Acuña. Salió este domingo inmediatamente pasado en El Espectador y dice: la noche del 25 de octubre de 2015, muchos en Sincelejo dormimos con miedo. En la capital sucreña corría el rumor de que se presentarían alteraciones en el orden público y algunas calles se apagaron más temprano de lo normal para ser domingo. Puntualmente decían que hordas de mototaxis, el medio de transporte más usado y dueño de las vías allá, se tomarían los barrios para protestar. La razón: Yair Acuña, uno de los principales promotores de ese gremio en los últimos años, acababa de perder la gobernación de Sucre. Fueron las elecciones regionales en las que los cincelejanos, casi nunca objeto del interés nacional, se convirtieron en una de las principales noticias de la jornada en el país. Con entusiasmo y sobre todo indignación ciudadana, habían logrado impedir que el ahijado político del paramilitar Salvador Arana se quedara con el poder del departamento en cuerpo ajeno, en el cuerpo de su entonces esposa Milene Jaraba de Acuña, que era la candidata. Jaraba perdió ese día frente a Edgar Martínez, el gobernador que llegó con voto de opinión
pero también gracias a la maquinaria de varios políticos cuestionados que no querían perder espacios frente a Yair Acuña, en otra muestra de lo compleja que es la política. El triunfo de Martínez, o más bien la derrota de Yair, estuvo determinado además por unos medios nacionales que esa vez le dieron particular importancia a la disputa por Sucre. Estos ayudaron a difundir las cuestionadas movidas del excongresista Acuña, que se hizo famoso por repartir whisky y billete a cambio de votos. Y en ese momento estaba ya siendo investigado por sus presuntas relaciones con el paramilitarismo. Hasta las autoridades parecieron ayudar. Días antes de las elecciones, la policía aprendió a Yair Acuña mientras se movilizaba en su camioneta con 487 millones de pesos en efectivo. Él aseguró que no era plata para comprar votos, sino el resultado de una transacción comercial familiar, pero ya había quedado expuesto. En este tiempo que pasó desde entonces, Acuña volvió a lanzarse y a perder por la gobernación. Se convirtió en diputado, hizo oposición, mantuvo burocracia y se separó de su esposa. El dato es relevante periodísticamente porque ella es congresista y ahora se mueve políticamente por su lado. Nunca pudo, sin embargo, quedarse con los principales cargos del departamento. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Hasta el año pasado, que fue elegido alcalde de Sincelejo. Lo hizo con una campaña que hizo honor a su conocida estrategia de tirar a dos manos plata y dádivas, como lo detallé en esta columna. La indignación ciudadana con él, si es que todavía existe, no alcanzó. Además, esta vez contó con el apoyo del grueso de la clase política local, representada por el entonces gobernador Héctor Olimpo Espinosa, cuyo grupo lo respaldó. También la justicia actuó tarde, mejor, medio actuó y tarde. Tras varios años de investigación sobre hechos que mucha gente comenta en Sucre, la Corte Suprema citó a indagatoria a Yair Acuña por presuntamente promover grupos armados al margen de la ley, entre ellos los rastrojos, cuando ya estaba elegido. En estos meses, el alcalde Acuña ha administrado como reyesuelo al lado de su nueva novia y de su hijo mayor, quienes son tratados como patrones, como también lo conté en este espacio. Hace poco entregó un contrato de 25.000 millones de pesos para montar un frente privado de seguridad con motorizados vestidos de negro que patrullan la ciudad, evocando las horas más asustadoras del paramilitarismo. El asunto tiene de nuevo escandalizado al país, pero aquí todos sabían quién era Yair Acuña. Esa es la columna, querida María Camila. Bueno, usted ya tuvo, pues obviamente, la oportunidad, Laura, de haber visto las declaraciones que dio el señor Yair Acuña en mi canal, quien desde un principio defendió su política de seguridad en Sincelejo, dijo que esto iba a ser, que solamente eran 8 parejas, que estaba todo muy vigilado, todo muy como organizado y sobre todo bajo estricta medida de la ley, es decir, que no se salía, ¿cierto? Que no era ilegal. Y entonces él decía, si el ministro quiere que yo desmonte esto, pues le toca al ministro cambiar la ley, porque esto, el tema de la seguridad privada, esto viene durante toda la vida y de hecho nos mostró unos videos del Parque de la 93 con los señores con otros uniformes y los que hacen en estas zonas. Entonces, primero quiero empezar con esto y ya después con el tema del paramilitarismo. Sobre los frentes de seguridad que él ha desmentido que se llamen así, pero sobre esta política de seguridad, ¿qué opina usted con estos hombres motorizados y todo Yo esto? tuve la oportunidad de ver, por supuesto, el capítulo de tu canal con esa entrevista, como tú dices, y me sorprendió mucho como ciudadana, incluso me indignó la cantidad de argumentos acomodados que usa el alcalde de Sincelejo. Él dice, por ejemplo, que no se trata, que ellos no patrullan, sino que son vigilantes móviles. Yo creo que incluso podemos ir a la RAE
no entiendo cuál es la diferencia entre un patrullero y un vigilante móvil, es decir, una persona que hace vigilancia y que se está moviendo como lo hace un patrullero. También te dijo que no lo hacían en la calle, sino en los parques. Yo me pregunto si él considera que son los parques. Los parques es un espacio público, son un espacio público. Bueno, y se presentó en general ante ti como un perseguido. Yo, sobre la política que él dice, digamos, a mí lo que me parece llamativo y lo que siento que prende las alarmas de todo el mundo es que estamos hablando de un señor que hace semanas, porque esa fue otra argumento tramposo que te dio. Él no reconoce que está investigado, él no te habló de una investigación presente. Yair Acuña no solo está investigado, sino que algo más, fue Sí, citado a claro. indagatoria, es decir, la Corte Suprema halló mérito para definirle su situación jurídica y ahora está siendo investigado formalmente por presuntamente financiar grupos al margen de la ley, grupos criminales como los rastrojos. Desde su época de congresista viene esta investigación. Entonces, más allá del detalle y de la minucia de que los grupos de vigilancia, de que él haya podido entregar este contrato, es supremamente preocupante, María Camila, que un mandatario de una ciudad tan golpeada por la violencia paramilitar y de las bandas criminales como lo es Sincelejo y como lo es todo el departamento de Sucre, haga esta contratación dudosa, sospechosa, justo semanas después de que es citado a indagatoria por la Corte Suprema, que tuvo a bien no dictarle medida de aseguramiento, pero que sin embargo, aún en libertad, pues lo va a investigar de manera formal por presuntamente, repito, financiar grupos al margen de la ley. Es decir, no se necesita ser un genio ni un gran analista para preocuparse por una situación de estas, más allá de la leguleyada, de la minucia, de que se pueda, del decreto. A mí me parece, y esto también lo digo no solo como periodista, yo soy caribeña, yo soy de familia sucreña y yo he tenido la oportunidad, María Camila, de escuchar a varias personas residentes de la capital de Sucre hablar con preocupación de esta situación. O sea, por los antecedentes, digamos, ya de por sí Claro. es llamativo la contratación de seguridad privada, ya de por sí es llamativo, pero si cuando lo hace un alcalde de esto, pues mucho más. Ahora, sobre la Claro, columna que yo acabo de leer, yo quisiera destacar, si me lo permites, por supuesto. porque yo toco en la última línea casi este asunto, pero Ujú, para ujú. mí la columna es acerca de la incongruencia que es que hoy como país estemos tocando este tema sobre Yair Acuña, como si en este país no lleváramos ya una década prendiendo alarmas alrededor de este político de la capital de Sucre. Digamos, en el año 2014, y por eso yo comienzo diciendo eso, en el año 2014 ya era sabido por la opinión pública nacional, porque ya se habían publicado investigaciones en ese momento, que el señor Yair Acuña repartía a dos manos. Yo creo que esa sería una pregunta importante para hacerle a él y sería una de las explicaciones que mediáticamente él tendría que dar. Es de dónde saca la plata que desde hace 10 años le estamos viendo repartir a diestra y siniestra en el departamento de Sucre. En el año 2014, repito, esa investigación la pude hacer yo, y perdón la autorreferencia, pero pues estuve en terreno, estuve en Sincelejo y en Sucre, y pude investigar y pude hacer esta reportería de cómo Yair Acuña se hizo famoso por regalar billetes en estas fiestas de las corralejas, que son muy típicas de la sabana sucreña, y botellas de whisky a cambio de apoyos para él. Y la gran pregunta, repito, que se hacía y que se sigue haciendo la gente es, ¿de dónde saca esta cantidad de plata este señor para hacer eso? Pero eso fue hace 10 años. Sin embargo, el año pasado el señor hace campaña local nuevamente, porque lo conté en mi columna del Espectador y otros colegas también lo han contado, de manera sospechosa, repartiendo de nuevo plata. María Camila, en Sincelejo decían que este señor daba de a 300.000 pesos a los líderes que lo acompañaban, decían que llegaban los mototaxistas a su casa en el lujoso barrio de Venecia, en Sincelejo. Suele ser, y de esto son testigos muchísimos cincelejanos, sede de largas filas de mototaxis, que este es el gremio que él patrocina, que llegan allá para pedirle efectivo para poner para la gasolina. Yair Acuña, a mí un mototaxista una vez me contó, regala hasta de a 1.000.000 de pesos
en Wow. efectivo. Entonces la pregunta es, ¿de dónde saca este señor? Y yo esperaría como ciudadana, como periodista, y creo que debemos esperar todos, que la Corte sea la que nos aclare de dónde saca la plata este señor y por qué genera esta preocupación que genera. Entonces, volviendo a la columna, es esta incongruencia de volver a hablar de un tema que ya nos había escandalizado. Y yo creo que esto tiene que ver porque con que Colombia es un país sin memoria. Colombia es un país en el que se suelen repetir los dramas y las tragedias, lamentablemente, pero además Colombia, María Camila, es un país que ha sido contado de manera muy centralizada. Lastimosamente, la gran prensa de Colombia solo advierte los fenómenos que nos golpean en las regiones cuando ya han estallado. Mira, llámese paramilitarismo, llámese guerrilla, llámese corrupción electoral. Un pequeño paréntesis, yo me acuerdo cuando el escándalo de Aida Merlano, la señora ya era congresista en el Atlántico, muchos ya sabían quién era ella, de quién era aliada, cuáles eran sus prácticas, y la opinión pública nacional se estaba enterando de quién era ella. Entonces yo siento que este país hubiese ahorrado muchísimos dolores si atendiéramos más a los fenómenos que pasan en las regiones antes de que nos estallen en la cara. Entonces, un poco la reflexión también de la columna es, no nos debe sorprender lo que está pasando con el alcalde de Sincelejo, ni lo que pase. También en otra columna tuve la oportunidad de contar cómo administraba él en estos meses como un reyesuelo. Él tiene una nueva novia y este dato personal lo menciono porque políticamente es importante, a la que él le dio el cargo de gestora social. Pero en un momento, María Camila, en el que el país está debatiendo la ineficacia de estos gestores, Verónica Alcocer ha sido muy criticada. Yair Acuña no tiene uno, sino dos gestores. Tiene al hijo con oficina y tiene a la novia con oficina en la alcaldía de Sincelejo, sin haber sido ellos elegidos por voto popular, repartiendo regalos. Además, la labor que tienen, porque en redes dejan rastro de eso, de repartir kits, a recibir aplausos, son tratados como patrones, porque también eso lo ha arrojado la reportería. Pero estamos ante un fenómeno que ya estaba advertido. Ya en este país estábamos advertidos de este fenómeno político de Sucre. Sí, además, a mí lo que pasa es que me causa todavía más curiosidad, Laura, y es no la poca capacidad que tenemos de memoria de nuestro país, porque esto ha sido, digamos, durante décadas y se repiten los patrones del conflicto y demás, pero sí me parece que si el señor durante tantos años ha tenido tantas investigaciones y no solamente esta forma de hacer política que es completamente cuestionable, de entregar dinero en efectivo y demás, sino que además, algo que es aún más grave y es eh, pagarle a grupos al margen de la ley para que financien su campaña política y demás, pues ante todo esto, aún, pues no solamente uno, el señor no esté en la cárcel, sino dos, haya sido el mayor elegido o con más votos para ser alcalde de esta ciudad, ¿no? No le pasé, o sea, como esto solamente puede pasar en nuestro país. Sí, es impresionante este asunto. Un vistazo breve al pasado de Sincelejo con este personaje nos ayuda a entender un poquito eso por qué puede haber pasado, María Camila. Yair Acuña es un personaje que en el año 2014 ya se sabía de estas investigaciones de él. El señor Diego Vecino, paramilitar, había asegurado que él, Yair Acuña, era ficha de los paramilitares cuando era líder estudiantil en la Universidad de Sucre. Esta declaración es una de las declaraciones que cimentan estas investigaciones bajo las que él está. Y este personaje, digamos, de ahí para adelante, lo que se pueden contar alrededor de él son estas compañías sospechosas. Él mismo ha reconocido que fue amigo de la empresaria condenada por múltiples crímenes, Enilce López, alias La Gata. Su padrino político es el paramilitar que tanto dolor le causó a Sucre, Salvador Arana. Eh, Luego tú miras esas compañías por un lado, luego miras el comportamiento público de este político, de repartir plata, de no ser claro en esos procederes, en el origen de esos recursos. Recuerdo yo en mi columna que acabo de leer cómo él días antes de una elección en Sucre fue aprendido por la policía con 487 millones de pesos en efectivo, que él dijo que no eran para comprar votos, pero bueno.
Me parece que cada quien puede sacar sus conclusiones de qué hace un político en una región con esa cantidad de efectivo pocas horas antes de las elecciones. Pero él fue atajado por la gente de Sucre. Cuando él quiso lanzar la primera vez a su esposa a la gobernación, la gente en Sucre se levantó. Y hubo un candidato, que es lo que yo cuento en la columna, que se llamaba Edgar Martínez, que efectivamente llegó a ser gobernador, que llega a la gobernación con ese voto de opinión que no quería que Yair Acuña pues llegara al poder. Voto de opinión y maquinaria también, porque pues esto hay que decirlo. Y pues eso habla, repito, como lo dije ahí en la columna, de la complejidad de la política. El caso es que Yair Acuña había intentado varias veces hacerse con el poder. Pero durante estos años no pasó nada con sus investigaciones en la Corte Suprema. O sea, la justicia le quedó debiendo esa respuesta a la ciudadanía de Sucre, a la ciudadanía de Sincelejo y digamos, este político queda con su camino, digamos, muy abierto para lanzarse a la alcaldía de Sincelejo el año pasado, cuando ya tenía el apoyo del entonces del gobernador saliente de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, que es del Partido Liberal. Estos grupos hacen una alianza y Yair Acuña llega efectivamente a la alcaldía de Sincelejo, pero yo insisto mucho en que es un historial bastante llamativo en el que la ciudadanía cincelejana y sucreña intentó hacer lo propio en el año 2014, impidió que él llegara al poder. Posteriormente también le había impedido a él llegar a la gobernación una vez más, pero la justicia ni los medios, digamos, al final es una reflexión en la que no es en blanco y negro, de una manera muy compleja decir que ni los medios, ni los grandes medios de este país, no hubo un poder mediático alertando, como sí pasa a veces en otras ocasiones, sobre lo que estaba ocurriendo en Sincelejo el año pasado. Ni la ciudadanía actuó. La ciudadanía efectivamente pues lo eligió y tiene pues que asumir eso, y la justicia también nos quedó debiendo pues las respuestas. Ahora él es llamado a indagatoria y vamos a ver qué pasa con este proceso formal de investigación que tiene Yair Acuña. Sí, eso es bien importante, el tema del proceso formal que tiene y que está citado por la Corte Suprema. Laura, yo quiero que revivamos, digamos, ese momento. Ahí yo le nombro varios paramilitares o ex paramilitares que han dicho su nombre, pero, ojo, paramilitares condenados, que han dicho su nombre, que han dado, y yo le digo, pero yo no puedo creer que toda esta gente entonces invente cosas suyas. Esto fue lo que me respondió. Veamos ese momento. Cabo Telles, el señor alias Diego Vecino, con Rodrigo Mercado Cadena, con ellos no tuvo ningún vínculo. Hombre, esto terminó siendo una indagatoria. No, porque es que es importante saber para poder entender el por qué están tan preocupados las personas y los defensores de derechos humanos. O sea, es Entonces, básicamente me decía como, yo no entiendo por qué esto terminó en un interrogatorio, y me lo dijo no solamente ahí, sino también luego cuando cerramos la entrevista, también me lo dijo, y me dijo, y vamos a hablar de la seguridad y de todo eso, yo no entiendo esto por qué terminó pasando. Entonces le dije, pues porque esto es clave, sobre todo porque si viene de una persona que está involucrada o que está siendo investigada y que además está siendo citada por la corte, pues es importante tener esto claro. Y luego me dijo que, pues como bien ya le conté, que era Fábulas, y le hablé del libro que había hecho también la Fundación Pares con Ariel Ávila y con León Valencia. Él dice que él no entiende esos señores que tienen contra él. En fin, obviamente pues es algo que siempre va a decir, sobre todo en una entrevista. Bueno, y de Mancuso dijo que no, que lo retaba a que le mostrara las pruebas en dónde estaba realmente vinculado con los paramilitares. Sí, él por supuesto se mostró en toda la entrevista como un hombre, y usó esa palabra puntualmente, maltratado. Sí. Perseguido, casi que una pobre víctima, y habló de la presunción de inocencia. Yo, por supuesto, como buena demócrata, creo y defiendo la presunción de inocencia, ni más faltaba. Pero en este país, el periodismo y la justicia no siempre andan al mismo ritmo.
Y aunque el periodismo no hace condenas, ni estamos para hacer el papel de jueces, ni para decir quién debe ir preso y quién no, nosotros sí estamos para hacer las investigaciones y para contar los datos que a veces se tardan, muchas veces se tardan muchísimo más tiempo en ser tomados por la justicia. En este país, para contar muchos fenómenos, María Camila, porque yo no quiero personalizar este tema, para hablar de la corrupción electoral, que es el tema al que yo me he dedicado en los últimos 10 años de mi vida. Si yo me sentara y si los periodistas que hacemos estas investigaciones nos sentáramos a esperar a que la justicia camine, a que la justicia dé una sentencia, pues no contaríamos todas las cosas que a veces terminamos contando. Repito, sin ser jueces, sin emitir condenas, nos dedicamos a contar hechos. ¿Cuáles son los hechos alrededor del señor Yair Acuña? Pues que hay unos testimonios que están siendo investigados en la corte acerca de sus presuntos nexos con los paramilitares, que él fue ahijado político del paramilitar Salvador Arana, que tuvo una amistad con alias La Gata y que emergió en la escena política sucreña como una suerte de reemplazo del Gordo García, condenado por parapolítica, con unas prácticas bastante sospechosas como las de repartir billete en efectivo a grandes cantidades en las calles de Sincelejo y de Sucre, sin que hasta el momento sea claro de dónde saca tanta plata el señor Yair Acuña. Estos son hechos, estos son datos puntuales investigados. Yo he tenido la oportunidad de contarlo en investigaciones desde hace muchísimos años, investigaciones que no están rectificadas. Entonces, sin emitir un juicio, por supuesto, el alcalde de Sincelejo tiene toda la razón al hablar de su presunción de inocencia. Será la justicia y en este caso la Corte Suprema la que nos diga exactamente cuál es la verdad judicial alrededor de él. Pero mientras tanto, en el periodismo no nos podemos quedar callados, ni podemos dejar de decir los hechos que no son opinión, porque esa es otra de las falacias que él te dijo en la entrevista. Él te hablaba de que alrededor de él se había creado como una suerte de opinión. Estas son unos hechos, digamos, muy comprobables que están en varios, digamos, investigaciones, en varias notas de prensa publicadas, en varias, sí, textos que ya son de conocimiento público. Entonces, yo creo que alrededor de esto lo que es importante es poner luz y sobre todo seguir muy pendiente. De nuevo me devuelvo a la reflexión acerca del olvido en el que están muchas regiones del país por parte de la gran prensa, de la justicia, de la ciudadanía, pero digamos, yo como me dedico, hago a la prensa, hago esa autorreflexión y es mirar y es no esperar a que nos estallen estos fenómenos en la cara. Es mirar lo que pasa en las regiones. Sincelejo, ahí yo lo anoto en la columna, casi nunca es del interés nacional. Sincelejo es un departamento en el que en el año 2019, yo no sé si tú recuerdas, como una de las noticias políticas de las elecciones regionales de ese año fue que en muchas regiones de Colombia ganaron independientes, ¿no? Entonces en Cartagena ganó William Lau, en Cúcuta ganó Jairo Yáñez, un señor en Bosconia, Cesar, vendía tintos y le ganó la alcaldía a las maquinarias de allá. Había, y también mediado por el estallido social, había o se sentía en el ambiente un gran cansancio con las maquinarias, un hartazgo ciudadano con la política tradicional y con la política cuestionada. A mí siempre me ha impresionado que en Sucre es un departamento bien particular porque en Sucre eso no se dio, ese fenómeno no se dio. En Sucre nunca hemos visto un voto que no esté determinado, sobre todo en elecciones locales, por las maquinarias. Y eso tiene que ver con muchas cosas que, por supuesto, no eximen de su responsabilidad a los ciudadanos, pero tienen que ver también con la poca lupa que se le pone a departamentos como Sucre. No solo Sucre, muchísimos otros departamentos, pero departamentos olvidados por los medios y Sucre. Y yo sí creo que en ese año 2014, 2015 que yo relato ahí en la columna, sí estuvieron todos los medios ahí pendientes de que Yair Acuña se iba a ganar la gobernación. El año pasado hubo menos cubrimiento a esa campaña y bueno, ya estamos viendo las consecuencias de lo que ha pasado y pues yo creo que la reflexión también es alrededor, insisto, en seguirle poniendo la lupa
al poder en Sucre, en seguir incomodando, en seguir siendo contrapoder, que no pasen de agache. A veces nos concentramos en grandes políticos, en los más mediáticos, y dejamos pasar de agache a muchos poderes que tenemos que seguir vigilando, sin acusarlos, sin decir que son criminales. La justicia hará lo suyo, pero nosotros tenemos también que hacerlo de nosotros. Estoy de acuerdo y acojo ese llamado porque, pues, yo que he trabajado, digamos, toda la vida en grandes medios, pues ha sido, digamos, le digo yo acá, hablo por mí, ¿cierto? Porque pues qué pereza hablar de los colegas, pero por mí, entonces, sí muchas veces nos dejamos llevar por la inmediatez, por lo que está sonando, por el político grande, por el, ¿no? El expresidente, el presidente, el esto y lo otro, y qué está pasando también, ¿no? En las regiones. Y usualmente tratamos de ir un poquitico, pero sin escarbar mucho, un poquitico antecitos de las elecciones. Y fíjese que acá hicimos un ejercicio bien importante con nuestra amiga en común, Tatiana Duque de La Silla Vacía, y hacíamos un recorrido por distintas regiones de nuestro país y hablábamos haga de cuenta como a las escondidas, jugábamos a las escondidas, entonces era 1, 2, 3, ¿por quién? Por este personaje que tiene tantas investigaciones, ojo, cuidado, porque pues la gente tiene derecho también a saber. Y la vi y me encantó. Pues hay que hacerlo. Entonces, por eso mismo, le acojo ese llamado y hay que seguirlo haciendo, pero no antes de las elecciones. Porque es que cuando más lejos están las elecciones, ahí los momentos más silenciosos es cuando hacen más cosas. Entonces, yo voy a tirar mi cuñita, María Camila, porque acabo de lanzar en mi canal. Yo el año pasado tuve la oportunidad de crear un canal, un poco también inspirada por ejercicios como el tuyo, tan increíble que has hecho con este canal, que se llama La Colombia Nostra, y que tiene como fin contar esos poderes que no son tan contados. Y acabo de lanzar un video la semana pasada contando cuáles son los nuevos caciques de Colombia, como esos poderes que se graduaron de grandes jefes en las regiones de Colombia y que van a ser muy claves, como tú lo dices, para las elecciones de 2026. Esta gente por encima o por debajo de la mesa va a definir en algún sentido lo que va a pasar con el poder en Colombia en 2026. Entonces es muy chévere, como tú misma señalas, irle poniendo la lupa a estos poderes regionales. Ya me dieron más ganas de seguir investigando y de seguir haciendo formatos. Incluso se puede retomar el formato de 1, 2, 3 pero seguido, es decir, uno cada semana, hacer alguna cosa, pero me parece muy chévere en colaboración, obviamente, con personas como usted, que se dedican también a esto y que tienen un montón de experiencia investigando regiones, investigando políticos allí en esas regiones. Gracias, Laura, gracias por su periodismo, de nuevo, siempre se lo he dicho, ha sido usted un referente para muchas personas como yo, que seguimos haciendo esto todos los días, por la gente y para la gente también. Mil y mil gracias. María Camila, gracias a ti, de verdad, y gracias a ti también por el ejemplo que das y por mostrarnos que con el canal de YouTube también hay vida más allá de la redacción tradicional. Eso me ha parecido un descubrimiento increíble y de verdad felicitaciones. Gracias por esta invitación. Gracias, Laura, y por favor a toda la gente que tal vez no la ha seguido, por favor síganla en su canal, La Colombia Nostra. La Colombia Nostra. Por favor, La Colombia Nostra, síganla, suscríbanse y vean sus videos, por favor, y pendientes, porque acá vamos a estar echándole la lupita a varios personajes por allí con Laura. Mil y mil gracias. Nos vemos. Suscríbanse. Chao.